Bueno, mi nombre Mauricio Niño. Regularmente yo le digo a mis amigos, conocidos y visitantes que soy nacido, criado y maleducado en este pueblo. Soy de la vereda El Castillo, de aquí del municipio de Solita. Actualmente me desempeño en el cargo de jefe de control interno de la alcaldía municipal de Solita. Estudié mi primaria, mi bachillerato, aquí en Solita, en el internado escolar. Entonces puedo decir que toda mi vida he estado aquí en este bello municipio, como yo le llamo Solita, un paraíso en medio de la selva. Contarles que Solita hoy día de verdad es un paraíso. Iniciando de lo que recuerdo de mi niñez, como decía, soy de la vereda del Castillo, entonces ahí me crié como en medio de los cultivos de coca. Mi madre le cocinaba a los raspachines, yo aprendí ese arte de raspar. Mi padre era o es todavía un hombre trabajador del campo, derribaba montaña, hacía contratos de limpia de pastos, fincas. Entonces, a eso se dedicaban ellos y pues uno aprende de la región, del entorno. Estando en el colegio, ya aquí en el casco urbano, cuando me sacan de la vereda del castillo, pues entonces los fines de semana o en las vacaciones retornábamos a la finca o al campo, al sector, dependiendo donde hubiera cultivo de coca o raspa, como nosotros llamábamos. Entonces nos íbamos a raspar que para conseguir lo de pagar el recreo, las moneditas que uno diría que moneditas, pero por ejemplo yo alcancé a tener la técnica de coger 14 arrobas de coca en un solo día, que eso en ese tiempo eran 500 pesos por arroba, entonces representaba unos muy buenos recursos y uno se daba el lujo de venir al colegio y pagar el recreo de varios compañeros. Yo pago hoy, entonces eso era como la bonanza. Y de eso realmente si uno hace la evaluación, quienes estuvimos en ese entorno, la coca aquí en Solita o esa transformación se daba en las fincas, los mismos dueños de los cultivos la hacían, sacaban la base de coca y la sacaban al casco urbano. Estando estudiando en el colegio uno podía ver cómo las avionetas, aquí en el casco urbano tenemos una antigua pista que hicieron los curas franciscanos, y esa pista después fue pues abandonada por ellos y recuperada por la gente del narcotráfico. Aquí llegamos a ver un lunes, cuando uno iba a iniciar clases, que un lunes aterrizaban hasta 11, 12 avionetas a recoger base de coca. Y así mismo, pues obviamente llegaba plata. Te encontraban en las calles los fines de semana las mesas, donde tenían la pesa, donde echaban los kilos, y al otro lado estaban los bultos de coca. Eso era normal, supremamente normal y cotidiano para cada uno de los habitantes de este municipio. En esa época éramos simplemente inspección. Solita es uno de los municipios más jóvenes del Caquetá. Solo hasta el año 1996, mediante la ordenanza 028 del 27 de noviembre, fuimos catalogados como municipio junto con Piamonte y en el departamento del Cauca. Entonces fuimos de los municipios, de los últimos municipios que con la normatividad anterior logramos, antes de que fuera algo así como adoptada la ley de 136 del 94, de los que logramos hacer ese proceso de transición, porque de ahí para acá es muy difícil separarse un pedazo de territorio y ser municipio. Entonces, Solita con eso, en el 96, yo estaba estudiando aquí en el municipio, estaba haciendo décimo, y la prostitución era altísima. En el 97, en el 98, cuando yo termino, en el 97 termino mi bachiller y tengo la posibilidad, un amigo le convence a mi mamá de que yo entre a ser parte de la administración, la primera administración que había en el municipio, porque arranca por decreto. La primera alcaldesa, Esther Muñoz, arranca en el 96, en el 97, el 1 de marzo del 97. Yo era estudiante, pero tenía un amigo en la alcaldía que era muy amigo de la familia, entonces el tipo me buscaba a mi papá para que yo contratara en las vacaciones o los fines de semana
como ayudante en la carretera. Cuando ya termino el bachiller, entonces me dan la posibilidad de que entre a ser inspector de policía el 5 de enero del 98, y con eso entonces me doy cuenta que a Solita llegaban más de 1800 mujeres los fines de semana. Todo lo que es conocido del puerto, quienes han tenido la posibilidad de venir a este municipio, de la Virgen hasta de donde está la quesera hacia abajo, eran puros bares. Y habían bares de puras niñas, bares de gente de Cali, de gente de otras regiones, de Florencia, estaban catalogadas como por regiones. Había una, los bares estaban como por regiones, y se respetaban eso, ¿no? Es decir, aquí estaban las de Cundinamarca en este bar, y entonces esas no se iban para otro bar, sino que, y con el secretario alguna vez logramos hacer registro de 1800 mujeres en un solo fin de semana que llegaban a Solita. La población flotante era altísima, y asimismo eran los cadáveres es decir, la gente, las mujeres desaparecidas, y por supuesto los GNNs. Yo llegué a recoger un solo fin de semana 13 cadáveres un domingo, y era normal. Es decir, que se hubieran presentado 3, 4 muertos, la gente del pueblo decía, todo malo el mercado. Y cuando había más de 7, 8, entonces el mercado estuvo bueno. Era como el decir, aquí hubo un señor que le decían Ratamona, y él decía que la vida en este pueblo valía un centavo, porque era muy fácil matar a otro, y usted estaba en una fiesta y venían, lo acribillaban, y el dueño del negocio lo que hacía era sacarlo y decir, está vivo, se lo llevaban corriendo para el hospital, lo dejaban allá tirado el cuerpo, lavaban el establecimiento y la fiesta seguía normal, como si nada, estábamos completamente deshumanizados. Ya después de que como que el narcotráfico o la gente que manejaba lo de la coca pierde como ese control sobre eso, entonces entra la par a poner un poco de orden en eso, y el orden se da en que la gente que manejaba la coca o los narcotraficantes que venían a esta región, que eran de Cali, de Medellín, de otras regiones, ellos llegaban a una casa y decían, a ver, ¿cuál es el niño mayorcito? Ah, usted, Mauricio, entonces venga, mi señora, vea, usted tiene una casita en madera, sin techo, sin esto, déjenos el niño más grande o la niña más grande, y nosotros se va a trabajar con nosotros le damos la remesa, le damos una mensualidad, y nosotros respondemos por el niño. Y ese responder por el niño era llevárselo a una zona que tenían aquí al otro lado del río Caquetá, la zona de Putumayo, y ahí los entrenaban para matar realmente. Un niño de 9, 11 años, allá los entrenaban para matar, y después los traían aquí al casco urbano y los soltaban. A usted le tocaba un sábado en la noche, lo traían, y la primera persona que encontraba en la calle tenía que matarla, así fuera un familiar suyo. Tenía que, los soltaban de la casa, le decían, la primera persona que se encuentra ahorita en la calle tiene que matarlo. Esa era como la condición para que de entrar al círculo de ellos. Y hubo muchos niños en este pueblo que aprendieron eso. Muchos nos salvamos de eso también, porque pues intentaron no cautivarnos, es decir, le ofrecían a uno plata, armas, ellos traían motos, de esos motos de 3, 4 llantas, y venga, yo se lo presto, y no sé qué, entonces una forma de cautivar, y a las niñas también. La guerrilla simplemente entra a meterse como en el negocio, porque inicialmente ellos eran como escoltas, es decir, yo soy el narco y entonces pago como la seguridad para este negocio, dentro de este negocio. Alguno de los capos en esa época, alguno de los comandantes de la guerrilla se da cuenta que el negocio es rentable. Aquí había un comandante que se llamaba Milton, el tipo era muy sanguinario, que fue de los primeros que se metió como en el control de eso. Y el tipo entonces decide decirle a la gente, bueno, ustedes van a traer la plata, pero me la entregan. Si son 2000 kilos, yo le respondo por los 2000 kilos, y yo se los entrego. Pongo la seguridad y todo, dígame en dónde quieren que los coloque. En el puerto, en la Virgen, aquí habían casas que pagaban y las llenaban de coca. Las llenaban
llenarlas. Escasamente la puerta se cerraba y quedaban 4 o 6 hombres con guacharaca cuidándolas. Y así mismo cuando llegaba plata, usted miraba, quienes vivimos aquí, tuvimos esa oportunidad de eso, mirar piezas llenas de billetes. Eso era una cosa impresionante. La FARC se mete como en el negocio y da cuenta que es como rentable. Y entonces ellos lo que hacen es recibirle al señor comisionista o al jefe del narcotráfico que llegaba a la zona, recibirle los 2.000, 5.000 millones. Si es listo, yo le respondo que eso equivale a tantos gramos y yo le entrego. Entonces ellos se iban a diferentes puertos, compraban la coca o la compraban aquí mismo en el pueblo y entregaban. Entonces, ¿en qué se lucraban ellos? Pues si ellos, el gramo valía 500 pesos, ellos lo pagaban a 400 y la gente no podía decir nada porque tenían las armas, entonces estaban ganando 100 pesos por gramo. Fuera de eso, se estaban ganando la comisión que les daba el narcotraficante, entonces se volvió un negocio y así empezaron a controlar todo el negocio. Ya al final no llegaba sino 2, 3 tipos con un carro, 2 carros cargados de plata o la avioneta y ellos eran los que recogían la coca. Fue tanto el control de la guerrilla sobre eso que ya al final llegaban donde el fincario y le decían, usted tiene 20 hectáreas de eso más o menos a tal porcentaje se saca la base de coca, quiere decir que eso nos genera tanto gramos, nosotros le vamos a dar la mitad y cuando usted la tenga nos la entrega. Y cuando no tenían plata, entonces ellos le decían, nos tiene que entregar la base de coca, no se la puede vender a nadie más y nosotros le respondemos por la plata. Entonces ellos hicieron un manejo redondo, un manejo económico de eso muy fuerte porque no lo soltaron desde que descubrieron cómo ganaban en ello. Y con eso de igual, la guerrilla mientras estaba y los narcos, entonces o los comisionistas ellos venían al pueblo y cerraban negocios, por ejemplo cerraban aquí en Solita un negocio o mejor dicho 2 negocios, que era uno que llamaba Billete Verde, era un negocio donde traían puras chicas de la zona que de Cali y eso, y ahí habían máximo 15 mujeres y ellos llegaban y cerraban ese negocio y eran 3, 4 días hasta que acababa el trago, el whisky, el ron. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que alguna vez me llevó a ese negocio y una botella de William Grant que hoy uno la compra de 60.000 pesos, ellos la pagaban a 400.000 pesos en el 99. Eso es mucha plata. Yo digo, es ¿cuánto valdría en esa época? Y hoy pagar uno de 60.000 pesos por una botella de eso, a esa época 400.000 y ellos cerraban el establecimiento y si habían 10 cajas de eso, las pagaban por botella y eso. Hubo mucha plata, mucha plata. Uno dice, ¿por qué Solita no está mejor si hubo tanta plata? Pero resulta que mucha de esa gente, pues como no era de la región, entonces pues era de Cali, de Medellín, de Neiva, de Florencia, unos pocos. Entonces, esa gente lo que hacía era que venía, recogía el dinero y se lo llevaba. No importaba qué pasaba aquí, qué necesidades se puedan tener o nunca se pensó en el futuro, en el desarrollo del pueblo. Es decir, ellos no, eso no les interesaba, pues no les interesaba tanto que enseñaban a los niños a matar y incluso a su propia familia, porque el lema, además de que usted tenía que encontrarse a alguien, era, ya los muchachos estaban tan acostumbrados a eso que ellos mismos decían, había que darle gusto al dedo para poder estar como tranquilos. Es decir, si usted no había matado a alguien esta semana, decía, no, hay que salir a la calle y hay que darle gusto al dedo porque hay que matar a alguien. Era impresionante. Siendo inspector, enterré muchos NNs aquí en este cementerio del casco urbano. Es más, Solita cambió 2 veces de cementerio. El primer cementerio quedaba, o mejor dicho 3, el primer cementerio quedaba al lado donde hoy es la Virgen, en esa zona que fue como el primer cementerio que arrancó como con el cementerio como de los indígenas y eso, los primeros pobladores, y ahí pasó donde hoy está la policía, que ese cementerio se llenó muy rápido,